Yo les decía, muchachos, que su tarea era investigar lo que era el costo de oportunidad. ¿Por qué les dejé investigar esta definición de costo de oportunidad y lo de la frontera de posibilidades de producción? La clase pasada discutíamos los tres problemas de la economía, que eran el qué, el cómo y el para quién. Y definíamos que la economía era una ciencia de la escasez, muchachos. Los economistas no tendríamos razón de existir, no tendríamos razón de ser en el mercado laboral si no fuéramos una ciencia que estudia la escasez. ¿Por qué estudiamos la escasez, muchachos? Porque tenemos que utilizar esos recursos escasos, y lo de comentábamos la clase pasada, para satisfacer necesidades y deseos, muchachos. Yo les decía, para algunos es una necesidad tener automóvil, les ponía mi caso, ¿no? Yo necesito mi automóvil para poderme, cuando estoy en clases presenciales, poderme desplazar entre mis diferentes centros de trabajo. Si yo no tuviera mi automóvil, muchachos, aunque quisiera trabajar en 2 o 3 escuelas, no me daría tiempo porque el metro ya se le ponche una llanta, porque no pasa el camión, porque es sábado y casi no hay transporte público, por N y mayor razones, ¿no? Entonces, para mí sí es necesario mi automóvil. Habrá quien me diga, para mí no, yo me puedo desplazar perfectamente en el transporte público. Comentábamos de los celulares, ¿no? Habrá quien considere necesario tener un celular de 34,000 pesos. Habrá personas que digan, no, pues no hay problema, es más, con uno de 300 pesos que me compre en el Oxxo, con ese es más que suficiente, ¿no? Para lo que lo necesito, ese es más que suficiente, ¿no? Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, muchachos, es que para producir todos esos bienes hay abundancia de esos recursos, muchachos, simplemente para los celulares. Hay abundancia de los materiales para producir los celulares. Sí, Si hay, sí. si hay abundancia. Yo creo que sí, si no, no se producirían tantos. Tantos y de Bueno, diferentes yo marcas, pienso, de ¿no? diferentes, inclusive, ¿no? Ya también, ya puedes encontrar tiendas para reparar celulares en muchos lugares. Ojo, muchachos, lo que les estoy preguntando son los materiales con los que se producen. Y les voy a decir por qué pensamos que hay abundancia, pero no es así. También por eso el elevado costo. ¿Y por qué creen que existen tantos? ¿Por qué creen que China compra la basura de Mexicana? Ojo, China compra la basura electrónica de México y de muchos países de Latinoamérica. Todo el desperdicio de las computadoras, de los celulares, de las televisiones, muchachos, son vertederos de basura electrónica, y todos estos vertederos, muchachos, se van a China. En China, bueno, las condiciones de trabajo en este sector son de las peores, pero lo que hacen, o se los llevan a África, y lo que hacen, muchachos, es desbaratar las computadoras, desbaratar los celulares, quemar el plástico que tienen todos estos dispositivos y obtener los metales que hay. Los celulares tienen componentes de oro, estaño. Hay un material que no recuerdo su nombre, muchachos, pero casi no lo hay en la naturaleza, y es un componente necesario para los microchips. Entonces, para que estos funcionen mejor y sean más durables, entonces, todos estos materiales, muchachos, son escasos. También eso implica que los costos sean altos. No estoy diciendo que no haya, pero sí hay una cantidad limitada de ellos. ¿Qué está pasando con el agua, muchachos? El agua ¿nos la regalan o nos la cobran? La Nos la cobra. cobran ¿Por qué nos cobran el agua y no nos cobran el aire? Pues porque por la escasez que tenemos. por el Bueno, mantenimiento que se le da al agua, ¿no? Aparte porque el aire no ah, lo pueden medir. El El aire no. agua la pueden medir y el aire no. ¿Cómo van a medir el aire? Uy, no, si no, también nos los cobraría. sí, no, también, ¿no? Acuérdense que el presidente Santa Anna lo intentó, ¿eh? O sea, no tienten la inventiva de los mexicanos, porque hacemos cada cosa, pero exacto, muchachos, ¿qué va a pasar? Como dicen, le tengo que dar mantenimiento a las tuberías, tengo que ver la distribución, y además es un recurso escaso. Vamos a irnos a un esquema catastrófico. No es cierto, no es un esquema, bueno, es un esquema catastrófico, pero a lo mejor las personas que tienen papás han visto esta película, es para niños. Se llama El Órax. Y ahora sí que un señor vende el aire. Ajá, vende, ahora sí como si fuera agua, pero él vende aire, ¿no? En garrafones. Véalo así, muchachos, sí,
si lo pusiéramos en nuestra sociedad actual, que no pudiéramos tener aire limpio, que estuviera tan contaminado, pues llegaríamos al caso de esa caricatura, ¿no? Que tuviéramos que comprar el oxígeno, el aire para poder respirar. Entonces, esa es la razón de ser de la economía. El problema de esto, muchachos, es que tenemos que decidir. Voy a producir celulares, voy a producir televisiones, voy a producir tablets o voy a producir refrigeradores inteligentes o voy a producir equipo médico. ¿Qué voy a hacer? Entonces, muchachos, es cuando nos enfrentamos a esta decisión. ¿Qué es el costo de oportunidad? De una manera muy simple, muy resumida, yo se los estoy poniendo aquí, es a lo que se debe de renunciar por obtener algo más. Se los voy a poner así. Nosotros siempre estamos enfrentándonos a esta decisión del costo de oportunidad. ¿A qué me refiero? Ustedes están renunciando a su tiempo libre de los sábados para venir a la universidad. Están renunciando a ese ingreso a que tienen que pagar su colegiatura, muchachos, por estudiar. ¿Cuál es la idea? Estoy renunciando a, no sé, comprarme ropa por asistir a la universidad. Estoy renunciando a ese ingreso adicional y a lo mejor comprarme una televisión, arreglar mi casa, salirme a pasear, porque espero en el futuro, cuando termine mi licenciatura, obtener un mejor ingreso, ¿no? A todo esto nos enfrentamos en todo momento, muchachos, simplemente que lo hacemos de manera, ahora sí que de manera inconsciente. ¿Qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener una expresión matemática de esta función del costo de oportunidad. Ajá. El costo de oportunidad, muchachos, se va a definir entre la diferencia del valor de la opción Ujú. elegida menos el valor de la mejor opción no realizada. Sí, pero eso se escucha muy difícil. Entonces, ¿qué vamos Ah, a, así tal cual? Sí, tiene razón, esa es la definición. ¿Qué vamos a tener? En el numerador vamos a tener la variación al bien que dejamos de, al que renunciamos. Es el bien que renunciamos. Entre la variación del bien que deseamos. Esa es ahora sí que es exactamente la misma definición que usted me acaba de comentar, hija, solamente que con palabras más burdas y mucha más simples. ¿Qué vamos a tener? Voy a ponerle bien X y bien Y, pero puede ser el bien Z, el bien W. Esto es por, ahora sí que convencionalismo matemático. En el numerador, muchachos, voy a tener Y2 menos Y1, una diferencia, es una variación, muchachos, entre, perdón, X2 menos X1. Esta va a ser mi fórmula del costo de oportunidad, muchachos. ¿A qué tengo que renunciar por obtener una unidad adicional de un bien? ¿Sí queda claro esta definición, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. bueno, yo puse así como un ejemplo Ajá. para que pues, más o menos así lo capte un poquito mejor. Ajá. Si decides ir a cenar, Ujú. restamos a 100 pesos los 70 pesos que te hubieras gastado en el cine, Ajá. ¿no? ¿Sí? O sea, digamos, para ahorrarte el dinero, bueno, más bien, la mejor opción hubiese sido el cine, pero tú deseas ir a cenar. Ujú. Entonces tú En- dices, bueno, ¿a qué renuncio? O voy al cine o voy a cenar. Tengo dos decisiones, ¿no? Si me voy Ajá. a cenar, me voy a gastar 100 pesos. Si me voy al cine, me gasto 70. Pero no Ujú. me puedo ir a las dos cosas, es lo que entiendo, Hazel. Ajá, sí, no, no puedes ir a las dos, a las Entonces, dos cosas. ¿qué hago? ¿Cuál decido? Aquí va a depender de nuestro ingreso, del tiempo libre que tengamos. Es más, muchachos, yo puedo tener el dinero para las dos cosas, pero yo no me quiero ir a cenar. O sea, yo no quiero ir a cenar, yo quiero ir al cine. Aunque tuviera el dinero, yo no quiero ir a cenar, no tengo ganas, ¿no? Aquí ya estamos metiendo hasta variables subjetivas. ¿Sí queda claro? ¿Algún otro ejemplo que hayan visto?
Como lo menciona Hazel, muchachos, siempre tenemos que tomar una decisión. Les digo, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿A qué me refiero? Me paro temprano o me duermo otros 10 minutos, ¿no? Que no son 10 minutos, se acaba siendo una hora, pero ese es un costo de oportunidad. ¿Me duermo o me voy a la escuela? Ese es a lo que nos enfrentamos con esta definición de costo de oportunidad. Y esta definición de costo de oportunidad, muchachos, se va a trasladar a la frontera de posibilidades de producción. ¿Por qué la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción, muchachos, va a ser una representación gráfica. Entonces vamos a tener que la frontera de posibilidades esto, muchachos, en el material de la semana 1 tienen una presentación, pero la verdad no me gusta trabajar mucho con las presentaciones de PowerPoint porque siento que la clase se hace muy pesada y nada más es ir leyendo lo que esté en el pizarrón, entonces no me gusta. Entonces vamos a tener que, pero pueden también trabajar con esa presentación, vamos a tener que en la frontera de posibilidades de producción, FPP, muchachos, va a representar gráficamente las opciones o las combinaciones de los bienes y servicios que pueden producirse. Y vamos a agregar un pequeño elemento, muchachos. Ceteris paribus. Se ve entre comillas. ¿Qué significa el ceteris paribus, muchachos? Bueno, en economía este es un supuesto muy fuerte que utilizamos todos los economistas. Todo lo demás permanece constante. Ese supuesto es muy importante, muchachos. ¿Por qué el ceteris paribus es tan importante? Porque la vida, muchachos, nuestro actuar, nuestras decisiones, ¿son estáticas o son dinámicas? ¿Dinámicas? Dinámicas, sí, está bien, Hazel. O sea, nuestras decisiones van cambiando conforme el tiempo, conforme nuestro estado de ánimo, conforme a las circunstancias, vamos a ponerlo así. Sus decisiones, a lo mejor, salud, la decisión que tomaron el día de ayer con respecto a su ingreso, vamos a ponerlo, me voy a gastar 500 pesos en la despensa. Vamos a ponerlo así, el perro se enfermó. Entonces hay que llevarlo al veterinario. Ya nuestra decisión cambió, fue una decisión que estuvo en función del tiempo, de las circunstancias. Ya no compré la despensa, ¿no? Entonces, esto no lo podemos hacer así, muchachos, porque entonces el análisis sería casi imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar fotografías. Literal, cuando nosotros hablamos del análisis ceteris paribus, consideramos, ok, ¿qué va a pasar en esta fotografía? Y tal cual, muchachos, imagínense una fotografía y de esa fotografía que ustedes tengan en su mente solamente van a mover un elemento a la vez y después lo vuelven a regresar. Vamos a suponer una cena familiar, 4 personas, una mesa. ¿Qué pasa si el salero está en a mitad de la mesa? ¿Qué pasaría si el salero no está a la mitad de la mesa, sino está del otro extremo? Y así sucesivamente, muchachos. Lo único que estoy moviendo es el salero. No estoy moviendo ningún integrante, no estoy moviendo ningún otro elemento de mi fotografía, solamente el salero. Eso es lo que significa ceteris paribus, muchachos. Muevo un elemento, todo lo demás está estático y no se mueve. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Por qué es importante tener? Les decía, bueno, la economía nos enfrentamos a estas decisiones del costo de oportunidad y nos enfrentamos a esa representación con la frontera de posibilidades de producción, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Puedo cambiar ya la pantalla o me espero No, tantito, regáleme un muchachos? segundo, maestra. Sí, claro que sí, muchachos, no hay ningún problema. Profesora, Dígame, hija. para el ceteris paribus,
Ajá. ¿Hay algún elemento en específico? Por ejemplo, usted decía que no se cambiaba ningún integrante. Ujú. ¿También lo podemos hacer con algún integrante? Sí, en este caso vamos a suponer que el salero lo dejas fijo Y y muevo al ahora integrante. mueves al integrante. Ok, Es más, puedes dejar fijos a los integrantes y mueves la mesa. ok, perfecto. Ajá. El ceteris Gracias. paribus, no, hija, no, ¿de qué? La idea del ceteris paribus es que tú lo que haces, esto se conoce como análisis de estática comparativa. ¿Qué es un análisis de estática comparativo? Su nombre lo dice, estático. Ajá. Voy a mover solamente una variable y voy a analizar qué pasa cuando se mueve esa variable. Ahora sí que ya en términos de la materia, ¿qué va a pasar? Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasó? Y ahora sí te doy un ejemplo real. ¿Qué pasó cuando se vino lo de la pandemia? ¿Qué pasó con el equipo médico, con los cubrebocas, con el gel antibacterial, con el alcohol? ¿Qué pasó en las farmacias, muchachos? Se estaban acabando. Acabaron. Se Se acabaron. agotó. Se acotó. No voy a considerar, no estoy diciendo que van a ser más productos, no voy a decir otra cosa. Ante una pandemia con una producción ya determinada de equipo médico, un incremento de esta agotó los cubrebocas, agotó el gel antibacterial, agotó el alcohol. Hoy ustedes van a las farmacias, ¿hay cubrebocas, muchachos? Sí, No. sí, Sí hay cubrebocas, ¿no? Yo ya he visto que ya no ponen, que cuestan 100 pesos o algo así, ¿no? Hasta ya hay de telita, ¿no? Hay sí, gel más bien que antibacterial. también sacaron ya muchas empresas también sacaron como que su gel, sus cubrebocas. Se podría decir que hasta abrieron algunos. Por ejemplo, yo tengo una tía que se quedó sin trabajo por lo mismo del recorte y se puso a investigar así cómo hacer un cubrebocas realmente funcional, ¿no? Porque pues también cierta tela es la que se supone que evita que el virus pase. Y se puso a hacer cubrebocas y los empezó a vender y los empezó, o sea, literal los empezó a vender y hasta tenía por pedidos. Entonces es de lo que de lo que ha estado trabajando ella. Vean, Entonces podría decir que hasta ujú, pues aprovechó, ¿no? Por así decirlo, sí, la pandemia para hacer un negocio. son nichos de mercado y oportunidades que brinda el mercado. No, ahora sí que tal cual es lo que está pasando, es un nicho de mercado, está abierto, ¿quién lo puede aprovechar? Adelante. Va a pasar la pandemia, muchachos. Vamos a seguir recurriendo a tanto gel antibacterial, tantos cubrebocas, tanto alcohol. No, No, entonces No, ya no. ni ya no. cubrebocas al rato ya. Exacto. ¿Qué va a Ahorita pasar? ya no la gente usa Ya ahorita cubrebocas. ya no son tan demandados los cubrebocas porque somos, no, los mexicanos nos creemos inmortales, entonces pues ya andamos en la calle, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Somos Esa es unos una, dioses. claro, somos, dicen que somos el centro del universo, ¿no? Pero bueno, No, muchachos, profesora, pero también creo que esta pandemia fue como tipo de selección natural, ¿no? No lo podría decir de otra manera. sí, sí, ahora sí también biología pura, ¿no? Las personas, se escucha feo, las personas que tendrán mejor sistema inmunológico, así siempre ha funcionado la naturaleza. Se escucha horrible, Ajá, por eso le pero digo, ese es feo, pero pues es selección natural ujú, finalmente. Los que sobreviven son los más aptos al cambio. exacto. Sí, se escucha feo, pero así es. ¿Por qué les pongo este ejemplo de la pandemia, muchachos? Porque eso es un análisis de estática comparativa. Fíjense, moví el elemento, no estoy moviendo la producción de cubrebocas en el primer momento. Los cubrebocas, había una producción, vamos a poner un número 100. Se vino la pandemia, se acabaron. ¿Qué pasó con el precio de todo ese material, muchachos? ¿Siguió siendo el mismo o subió? Subió. 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 Fíjense la única variable que puse, pandemia. Ese es un análisis de estática comparativa. Ya pasó, ya moví el elemento precio. Ahora voy a mover el elemento producción. ¿Qué pasa cuando se abastece el mercado con todos estos productos que, como dicen, las tías que empezaron a hacer cubrebocas de tela, empezamos a ver cómo hacer gel antibacterial en nuestras casas? ¿Siguió subiendo el precio o comenzó a bajar ya? Comenzó a bajar. Comenzó a bajar. Comenzó a bajar. Ese es Prof, un análisis de eso es lo que estática comparativa. oferta-demanda también, ¿no? Sí, es un análisis de oferta y demanda, solamente que ahorita nada más lo estamos poniendo como un análisis
de estática comparativa. Cuando veamos los temas de oferta y de demanda, vamos a hacer exactamente lo mismo. Por eso les decía, nosotros en este primer curso de economía que ustedes llevan, muchachos, lo único que vamos a hacer es análisis de estática comparativa. Tomar fotografías e ir moviendo solamente una variable. ¿Por qué no lo hacemos dinámico, muchachos? Porque para hacer un análisis dinámico, tanto de oferta y de demanda de un mercado, ya nosotros nos tendríamos que meter con temas más complejos, que son ecuaciones diferenciales y en diferencia. Ajá. Ahora sí que ese no es, literal, ese no es su trabajo, no se tienen por qué quebrar la cabeza entendiendo cálculo integral y diferencial, porque ese no es su campo laboral, ese es el campo laboral de los economistas, y no nos daría tiempo llegar hasta eso. Tendríamos que ver, enseñar cálculo, tendríamos que ver álgebra, tendríamos que ver todo el complemento matemático para llegar allí. Nosotros ahorita apenas estamos empezando con esta parte. Lo que sí es que se facilita el análisis de la economía, muchachos, haciendo análisis de estática comparativa que un análisis dinámico. Imagínense, cambia el precio, cambia la producción y todo esto al mismo tiempo. Entonces empieza a ser más y más complejo el análisis. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener con base en esto? Ahora sí ya puedo cambiar la hojita. Ya, gracias. No, ¿de qué? Para servirles. ¿Qué vamos a tener con esto? Vamos a tener un ejemplo, muchachos. El ejemplo que yo manejo, así que el ejemplo que siempre he puesto, y lo retomé de un libro de economía, es el siguiente. Dice, vamos a tener, uno de los supuestos que hacemos en esto, muchachos, es que solamente producimos dos bienes. Sabemos que esto no es así en la realidad, pero hay que simplificarlo. Por eso se llaman modelos. Vamos a producir dos bienes, trigo y lana. El ejemplo que más se encuentra en los libros de texto, muchachos, es cañones y mantequilla. Es el ejemplo más utilizado. Vamos a poner las siguientes funciones de producción o opciones. Yo voy a tener la opción A, B, C, D, E, y voy a tener que produzco 200 kilogramos de trigo, luego 180, 150, 110, 60 y 0. Del lado de la lana, muchachos, voy a tener mi producción que esto es 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Esto lo voy a graficar, muchachos. Aquí no les estoy poniendo en qué eje va cada bien, pero vamos a ponerlo. Esto es X y este va a ser Y. Y dibujo mi plano cartesiano como siempre se ha hecho. Dibujo. Lo voy a poner aquí abajito, el plano cartesiano, perdón. Voy a dibujar mi plano cartesiano. Ahí está. Recuerden, esto es importante, muchachos, siempre ponerle título a los ejes para saber qué estamos graficando. Aquí yo tengo lana. Y en el eje de las Y tengo, de las X, tengo el trigo. Ahí está. Esto lo estoy haciendo a tanteómetro, muchachos, no estoy llevando una escala tal cual. Acuérdense, aquí tenemos el origen, aquí tengo 0. Y empiezo, aquí son 10, 20, 30, 40 y 50. Aquí me dieron los cuadritos exactamente. Aquí me voy a ir en una escala un poco más grande. Voy a poner 60, voy a poner 110, 150, 180 y 200. Lo único que estoy haciendo es organizar de menor a mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a empezar a graficar. ¿Qué pasa cuando yo no produzco absolutamente nada de lana? Me está diciendo, si tú no produces nada de lana, vas a producir 200 unidades de trigo. Si tú deseas incrementar tu producción de lana en 10 unidades, pues vas a tener que dejar de producir
hasta 180 de trigo. Vas a tener que renunciar a algo. Si tú quieres seguir aumentando tu producción de lana a 20, vas a tener que dejar de producir 30 de trigo. Si quieres producir 30 unidades de trigo, vas a tener que irte a una producción de 110. Si quieres seguir produciendo 60, te vas a ir hasta acá, ¿no? O sea, si quieres producir 40 unidades de trigo, solamente vas a ser capaz de producir 40 unidades de lana. Y si ya no si quieres producir 50 unidades de lana, ¿qué crees? Ya no te da tiempo, ya no tienes recursos para producir trigo. O produces lana o produces trigo, pero no puedes tener 150, 50, 200. Esto, muchachos, la unión de estos puntos se conoce como frontera de posibilidades de producción. Ahora sí, me queda una línea recta y esto va a ser mi FPP. Esto se conoce como la frontera de posibilidades de producción. Y vamos a tener que tener en cuenta algo, muchachos. Tenemos que producir sobre estos puntitos forzosamente. Uno de los supuestos de estos modelos económicos, muchachos, es que somos, uno, entes racionales. Este es uno de los supuestos fuertes de la economía. El ser humano es racional. Y el segundo supuesto fuerte, muchachos, es que no se desperdician factores. No hay capacidad de almacenamiento, no hay capacidad de ahorro. Todo lo que se produce forzosamente se tiene que consumir. ¿Por qué? Porque el mercado siempre está en equilibrio. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que todos los puntitos exactamente por debajo de mi FPP, lo voy a hacer lo más pegadito que se pueda, muchachos. Todos los puntos debajo de la FPP, estoy poniendo una línea amarilla muy tenue, pero todo lo más pegadito que puedo a mi FPP. Empezando allí, muchachos, todo lo que esté por debajo de mi FPP, todo esto, ahora sí que lo coloreo, todo esto, muchachos, se va a conocer como producción ineficiente. Todo esto, lo que esté debajo de mi FPP, todo esto va a ser ineficiente. ¿Por qué se dice que es ineficiente? Voy a buscar otro punto de estas combinaciones que tengo, muchachos, sin llegar hasta el tope. Voy a poner que quiero producir 60 unidades de trigo y quiero producir 20 unidades de lana. Y así lo voy a poner. Aquí está mi punto 60-20. Ahí está. ¿Qué pasa en este punto, muchachos? Fíjense. Yo puedo producir, si decido producir 60 unidades de trigo, ¿qué crees? Puedes irte hasta arriba y producir 40 unidades de lana. Si tú tocas tal cual estas combinaciones, estás dejando de producir 40 unidades. Aquí estoy dejando de 20 a 40, estoy dejando 20 unidades desperdiciadas de la producción de lana. Si yo me voy al otro bien, muchachos, si pienso en la lana y solamente quiero producir 20 unidades, ¿qué crees? Si tú quieres producir 20 unidades, podrías producir 150 de trigo. Todo este triangulito verde, muchachos, que está quedando aquí, todo esto, toda esta diferencia, son recursos desperdiciados. Los estoy dejando de lado. Una de dos, tomo una decisión eficiente. Por eso les decía, somos seres racionales. Produce 60 unidades de trigo y 40 de lana, o produce 20 unidades de lana y 150 de trigo, pero no desperdicies recursos. El hecho, muchachos, de que nosotros supongamos solamente dos bienes es que yo no puedo utilizar estos recursos en la producción de otros bienes, porque solamente puedo hacer trigo y lana. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué pasó, Jesús? Por ahí escuché un... Es que aquí es donde comentó que si producíamos 60 de trigo, Ajá, lo llevamos hasta el límite de lo que podemos producir en lana. ajá. Ahí ya no entendí. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué se genera esa ineficiencia en ese espacio?
en este espacio, porque fíjate tú, si nada más produces, si yo escojo esta combinación de 60,20 que tengo aquí, 60 unidades de trigo y 20 de lana, ¿qué pasa? Si nosotros analizamos todos los puntos que forman nuestra frontera de posibilidades de producción, resulta que cuando tú produces 60 unidades de trigo, tu producción de lana al tope alcanza 40 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estás dejando de utilizar este pedacito de aquí de lana, estás desperdiciando esta producción, no la vas a realizar, te vas a quedar en el punto negro. O si produces 20 unidades de lana, podrías alcanzar tu producción máxima en términos de trigo, que sería irte hasta 150. 150. Ajá. Ajá. Entonces, en este caso, todo esto de aquí que quedó en la línea verde, tú no lo estás aprovechando. En lugar de producir al tope, al máximo, tus recursos productivos, estás dejando recursos desperdiciados. Por eso se produce ineficiencia. ¿Sí queda claro ahora sí? Sí, ya, no, ya. Ya. Ajá. Por eso decimos que Sí. todo punto por debajo, así por muy chiquitito que sea, todo punto por debajo de la FPP va a ser ineficiente. Hace un momento yo les decía, bueno, sería genial producir 50 unidades de lana y, ahora sí que voy a poner mis líneas punteadas todas feas, sería ideal, muchachos, ¿no sería genial en esta economía poder producir 50 unidades de lana y 200 unidades de trigo, es decir, producir en el punto azul 200 de trigo y 50 de lana? ¿No estaríamos mejor? Sí. Sí, ¿no? Tenemos un pequeño problema en este caso. Es inalcanzable. Por más que yo quiera alcanzar este punto, muchachos, no puedo. En este caso, en este momento, yo no puedo producir alcanzar, valga la redundancia, esta producción. ¿Por qué? Porque no tengo materia prima, porque tengo recursos limitados, tecnología, mano de obra. Es más, muchachos, extensión territorial, el clima no me lo permite, qué sé yo, N cantidad de variables, muchachos, no me permiten alcanzar estos puntos. ¿Son deseables? Sí. Obvio, son puntos deseables de producción. Son puntos deseables, pero son inalcanzables, tal cual. Todo punto, muchachos, por arriba de mi FPP, diríamos de ir hacia el infinito y más allá, muchachos, todo esto hacia acá es inalcanzable. Por más que yo quiera producir por encima de mi FPP, no lo voy a poder hacer, muchachos. Esa es la idea de la frontera de posibilidades de producción. Tener presente hasta dónde yo soy capaz de producir y tener en cuenta cuáles son las diferentes combinaciones que yo puedo realizar para alcanzar mi producción. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces, ¿en qué momento una sociedad o un país puede alcanzar a producir más? ¿Eso es sobreexplotando sus recursos, en este caso? En este caso, ¿cuándo podemos alcanzar estos puntos? O sea, Ajá, ajá. sí lo hay una explicación. La explicación así tal cual es que solamente estas producciones inalcanzables son posibles con el desarrollo tecnológico. Y digamos, si contáramos con la materia prima y con las oportunidades, igual seguiría siendo No, sí, inalcanzable. no, vamos a ponerlo así. Tú nada más, vamos a poner que tenemos tierra infinita, ¿no? Que podemos producir, que es más, que el clima no es un problema, que no tenemos que sembrar en cierta temporada de año, ni que los animalitos se tienen también Que que es hidropónica y que tú ya Sí, y tienes tenemos tu lana material a base de sintética y agua. hacemos todo Ajá. por generación espontánea, si ustedes quieren, ¿no? Pero resulta que no tienes mano de obra, ya no tienes trabajadores. Ah, Por más que bueno, sí, obviamente, pues aunque tú te esfuerces en
Esa es una Si quieres limitación, sembrarlo todo, no vas a poder. ¿no? Pues ahí está tu limitante, ¿no? Pero ¿qué pasa si llegas a un acuerdo con Centroamérica y le dices a los trabajadores de Centroamérica que se vengan a México? ¿Qué va a pasar? Ya vas a poder alcanzar todos estos puntos que están por arriba de la frontera. Ahora, ¿por qué no se habla de un incremento de la mano de obra o de los recursos naturales, muchachos? Pues porque Puedo, también ajá, dígame, incrementa en el costo, ¿no? más allá de incrementar el costo, ¿puedo obligar a la naturaleza a producir o a ser más rápida? No, No, o sea, por mucho no, que yo le invierta la tecnología, muchachos, por mucho que yo investigue y le inyecte, tiene un periodo de crecimiento. Ujú. Vamos a pensar en la Pues es que mano no hay de obra. todas, ¿Mande? perdón, y todas estas Y cosas, además depende de factores externos, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, una plaga no es tan fácil que la controles, no puedes controlar el clima, no puedes controlar una helada, no puedes controlar una ola de calor. pero ven todos estos alimentos Ajá, dígame, que son Jacel. transgénicos ya, que no Ajá. son realmente naturales. Y ya tienen ahí algo metido pues de tecnología, por así decirlo, en las frutas, verduras y todo lo que consumimos precisamente para aumentar la producción, hacerla más rápido, de manera natural. Exacto, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? Eso que ustedes están mencionando de los elementos, perdón, alimentos transgénicos, aún así que no sean de manera natural, tienen un proceso, ajá, y los tenemos que respetar, ¿no? No es de generación espontánea. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es que con esos desarrollos tecnológicos, bueno, pues ya ahora ya puedes producir más alimentos, pero tiene sus limitaciones también. Ujú. Ujú. Sí. Esto tal cual, muchachos, es lo que nos permite el desarrollo tecnológico. Por eso les decía, por muchos alimentos transgénicos que tengas, si tu país es del tamaño de Cuba, vas a poder producir muchos alimentos, más allá de que eres Cuba. ¿De qué tamaño es Cuba, muchachos? Es una Pequeño. isla, es pequeño, es una isla, ¿no? Por Ujú. más que Cuba tenga alimentos transgénicos y todo, tiene que sembrar en algún lado, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es su recurso en ese caso? ¿Cuál es su factor limitante en su recurso escaso? Su espacio, El territorio. espacio, su el espacio espacio en el territorial. campo. Ajá, o sea, por más que quieras, dices, tarde o temprano me voy a encontrar con que ya, pues a menos que desarrolle cultivos que pueda sembrar en el mar, que sí se puede, pero hasta que yo alcance ese desarrollo tecnológico, hasta ahí llegó mi producción de alimentos sobre tierra firme, ¿no? O encontrar también digamos, como que, ay, se me fue la palabra. Tranquila, tenemos tiempo. Sigue. Bueno, sí, Dice, prosiga, profesora, ahorita me porque ya acuerdo, se me fue. se le fue la onda. Sí, Ok, ya se me fue. entonces muchachos, es claro tener en presente esto. Si lo vemos en economías, ya ahora sí vamos a ponerlo en un ejemplo real, las economías atrasadas, bueno, yo no utilicé el término atrasadas, las economías emergentes, como lo es México, África, Centroamérica, Sudamérica, las economías en vías, las economías emergentes, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que apostarle al desarrollo tecnológico. Hay artículos a nivel internacional que dicen que para que se alcance no necesitas tener muchos recursos, sino que tienes que apostarle a lo que se llama investigación y desarrollo. Esto se conoce como I plus D o I+D, la famosa esta I más D o esta I cursiva, muchachos, me queda súper mal. I más D, bueno, ya hay otro, se ha añadido otro elemento. La I más D, muchachos, lo que dicen es investigación y desarrollo. Si tú investigas, se van a desarrollar las tecnologías y entonces tu capacidad de recursos naturales no va a determinar el crecimiento de tu país. Se los voy a poner así. Yo les comenté la clase pasada que yo estudié historia económica. Hay un libro de un señor
que se llama Thomas Bulmer, y este señor escribe un libro que se llama La historia económica de América Latina desde la colonia hasta nuestros días. Bueno, hasta nuestros días llega como por el año 2000. Y en este libro, muchachos, en los primeros capítulos mencionaba que Europa, cuando llega a México, bueno, a todo lo que es América Latina, dice, es que cuando estos países, ellos tenían pánico de que México, Centroamérica, Sudamérica alcanzaran su independencia. Tenían pánico. Decían, es que si ellos que tienen las materias primas alcanzan su independencia, en menos de lo que canta un gallo, nosotros vamos a ser desplazados del mundo. O sea, nosotros no podemos competir contra ellos. ¿Cuántos recursos naturales hay en Inglaterra, muchachos? Estoy hablando del 1600, 1700. ¿Había muchos recursos naturales? ¿O dependían del No, comercio? del comercio. Del comercio, no vamos tan lejos con España. España tiene la misma capacidad o los mismos recursos naturales que tenemos en México, que éramos su colonia, No. No, ¿no? Entonces, cuando en este libro este señor señalaba que Europa estaba pero de puntas, ¿por qué? Decía, en el momento que estos países, nuestras colonias, en aquel entonces, alcancen su nivel de independencia, en un abrir y cerrar de ojos van a desplazar a Europa como esas potencias económicas y nosotros vamos a quedar relegados en el olvido. Pregunta, muchachos, ¿la dotación de recursos naturales garantizó que los países que éramos colonias fuéramos potencias? No. ¿No? no. Seguimos siendo economías emergentes. Y aquí el análisis que hace este señor dice, es que no es la dotación de recursos naturales lo que garantiza el crecimiento y desarrollo de un país, de una región. Lo que garantiza el crecimiento y desarrollo de una región, muchachos, es el desarrollo tecnológico. ¿De qué te sirve tener petróleo, árboles, frutas, legumbres, que tengas el jardín del Edén? Sí, todavía vas con tu yunta y con tu buey a arar la tierra. Si para cosechar vas con tus tijeritas cortando a mano uno por uno. Si para sacar petróleo todavía agarras tu pico y tu palo y te pones a hacer un hoyo profundo hasta topar con petróleo, o para extraer agua, ¿no? Igual vas haciendo un pozo. ¿De qué te sirve tener tantos recursos naturales si no los puedes explotar? ¿No? No ¿Qué te pasó? sirve. Para Ajá. que yo me compre un refresco. Ya, me No la- te sirve. ¿Qué pasó, muchachos? no la- Ay, Es póngale que creo que mute, tienen que su está en otro micrófono. rollo. Ajá, creo que tiene su micrófono perdido y está platicando aparte. ¿Sí, verdad? Y por ahí apaguen. No, ya, yo leí una noticia en internet que dije, se los tengo que contar. Que a una maestra le tocó escuchar cuando una alumna estaba haciendo cosas que no, en clase. Sí, que, Silencielos, profa. como la senadora. Sí, así que la chica dijo, voy a conectarme a clase, dejó conectada así de, sí, estoy escuchando a la profa y hizo lo que tenía que hacer y así todos poniendo atención de todos los sonidos extraños que surgen en esos momentos. Así. Entonces, aguas con lo que están haciendo en sus casas, muchachos. Y fíjense que apaguen su micrófono. Los que tienen la cámara apagada seguramente. Yo apago mi No, cámara porque los espanto. Ok, muchachos, porque es importante esto. Por eso les decía, bueno, les pero ponía, dígame. también creo que también los recursos naturales, pues no, obviamente sí es mayor la tecnología por toda esta onda del desarrollo que hemos estado platicando, pero sí creo que son como un plus porque pues puedes negociar de cierta manera que te sirvan tus recursos naturales para el crecimiento, a que si no los tuvieras tendrías la única opción de la tecnología. El problema, hija, es que este libro que le menciono trata de explicar por qué los países de América Latina, teniendo esta dotación tan amplia de recursos naturales, seguimos siendo economías, vamos, ahora sí lo voy a ocupar el término, seguimos siendo economías atrasadas. Es Ujú. más, lo que este libro señala es que el tener una abundancia de recursos naturales
te genera limitaciones. ¿Para qué voy a invertir? Ahora sí que en nuestro caso, tristemente muchachos, en nuestro caso, ¿para qué voy a invertir en energías limpias si puedo extraer petróleo? Tengo petróleo, mejor dependo del petróleo. El problema, muchachos, es que el petróleo tarde o temprano se va a acabar Ujú. o va a dejar de ser funcional para otros países y tú sigues dependiendo de un combustible fósil. Y el día que ya no lo tengas, decían hace un momento con los recursos naturales, ¿no? Por mucho que yo investigue y todas las cosas que ustedes quieran, yo no puedo controlar ni el clima, no puedo controlar las plagas al 100%, no puedo controlar muchos factores, muchachos. De hecho, hay una película que se llama El Hijo del Viento, Ujú, algo así. sí, Se trata igual de, no sé si la ha visto, o no sé si la no, han no, visto. no me suena ella. Es el que inventó la electricidad a través del viento. Ajá, Entonces se trata de que es una población, pues, pues, pobre, que ujú, dependen de las cosechas y de las siembras, pero el agua está en pozos, o sea, es muy complicado sacarlos, inventar algo de riego, o sea, es muy complicado, ¿no? Y se cierran todas las puertas y sí llega un momento en que la misma gente se empieza a atacar entre sus vecinos, amigos, o simplemente los mismos de la cuadra para ujú, robarse ya el alimento, que era el maíz. Y ajá. este niño que fue a la escuela se le ocurrió este invento, bueno, ajá, este invento de producir la energía en grande y con una bicicleta armó un tipo así como molino para que produciera la electricidad y así conectar la bomba para que subiera el agua y pudiese regar todas las plantas y la siembra. Y así fue como, bueno, salieron adelante todos por ese Eh, invento. exacto. Entonces estamos hablando de, por muy simple, ojo, el desarrollo tecnológico no tiene que ser, muchachos, la super invención y descubrir el hilo negro, sino algo que mejore los procesos de producción. Por eso es tan importante, les decía, en nuestras economías, la única manera, muchachos, que nosotros podemos alcanzar estos puntos inalcanzables es a partir del desarrollo tecnológico. Por eso les decía, en este libro de Tomás Bulmer dice, ¿de qué le sirvió a América Latina tener tantos recursos naturales si lo único que ha hecho es volverse dependiente de ellos y acabar negociando ya en términos del comercio internacional? Yo México hago aguacates y tú Estados Unidos me vendes celulares. ¿Qué tiene más valor agregado, muchachos? ¿Los celulares o los aguacates? Los Celulares. celulares. Los celulares, tiene conocimiento, tiene tecnología, tiene patentes. Les puede gustar el aguacate, a mí no me gusta, pero ahí está, ¿no? Entonces, es esa diferencia, muchachos. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esto, muchachos? Porque entonces, si consideramos que somos economías con muchas limitaciones, hay que tomar decisiones y esto se va a reflejar en el costo de oportunidad. ¿Cómo vamos a calcular el costo de oportunidad, muchachos? Nosotros, yo les puse hace un momento que el costo de oportunidad es la variación del bien que se renuncia entre la variación del bien que se desea. En este caso, nosotros vamos a desear producir trigo. Vamos a calcular el costo de oportunidad del trigo. Y lo que vamos a tener, muchachos, ojo, me lo pongo con otro color, es que en nuestra primera línea yo no puedo calcular el costo de oportunidad. ¿Por qué no lo puedo calcular? Tengo una producción más arriba de trigo. Perdón, vamos a poner el de la lana porque entonces me va a dar negativo esto. Tengo una producción antes de esta, muchachos, de la del trigo, de este 200 y de este 0, no. ¿no? Ya no hay nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, muchachos, voy a calcular el costo de oportunidad de producir lana, para el que quede de esta manera. En la primera línea, muchachos, les decía, yo no tengo absolutamente nada, y lo que voy a hacer es, en el denominador va a ir la variación del bien que deseo, muchachos. ¿Qué bien quiero producir? Lana. 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 Entonces es 10 menos el inmediato anterior, muchachos. Menos 0.
¿Y qué está pasando con la producción de trigo? ¿Quién es mi Y2? 180 menos 200. Esto es como si lo tuviéramos así. Y2 menos Y1. Acuérdense que nada más le puse X y Y para graficar, pero no estoy haciendo referencia al bien. Voy a poner T de trigo, trigo 2, menos trigo 1, entre lana 2, menos lana 1. ¿Sí, muchachos? ¿Qué me está dando aquí? Este me va a dar menos 20 entre 10. Y esto me va a dar menos 2. ¿Qué implica este menos 2, muchachos? Una Que pérdida. una pérdida, más que una pérdida, hija, es a qué tengo que renunciar. Para producir la unidad, desde la unidad 1 hasta la unidad 10, yo tengo que ir sacrificando 2 unidades de lana. Esto se conoce como costo marginal, muchachos. El costo de producir una unidad adicional. Se los voy a poner ahorita tantito. Ahora sí que voy a ocupar el pizarrón a todo lo que da. Les voy a poner una nota de este lado. Este 2, muchachos, en este caso la interpretación sería la interpretación del costo de oportunidad. En este caso sería, Profesora, dígame. Sí, dígame. pero en la ecuación que hizo, primero puso la X, por así decirlo, que sería el trigo. Ajá, Y abajo puso la Y. ajá. Y, No, hija, y en la no, ecuación de arriba, aquí no tiene nada que ver con eso. Es más, no le tiene que poner X y Y, nada más se pone por convencionalismo matemático, pero sería, si lo quiere ver así, es trigo trigo y lana. y lana. Sí, nada más se pone ahora sí que por convencionalismo, Ok. si no, no tiene nada que ver con las variables y cómo se graficaron. Digo, es por convencionalismo matemático que siempre las letras asociadas a las variables son X, Y, Z y en algunos casos hasta W, ¿no? Pero es Ujú. nada más por esa asociación. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso de la nota, muchachos? El costo de oportunidad, la interpretación de producir una unidad de lana implica renunciar a 2 unidades de trigo. Eso es lo que nos dice ese costo, este menos 2, muchachos. Por eso tiene el signo negativo. No es que sea una pérdida, sino a qué estás renunciando. ¿Sí queda claro? Ajá. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Si yo sigo calculando mis costos de oportunidad, yo quiero seguir produciendo más lana. No me conformo con producir 10 unidades. Quiero producir 20. ¿Qué voy a tener que hacer? Entonces voy a tener que volver a hacer mi fórmula. T2 menos T1 entre L2 menos L1. Ahora, ¿quién va a ser mi L2? 20. Mi L1 va a ser 10. Mi T2 va a ser 150. Y mi T1 va a ser 180. Y me va a dar menos 30 entre 10 es igual a menos 3. Y la interpretación, muchachos, sería, para producir una unidad adicional de lana, implica que yo tengo que renunciar ahora a 3 unidades. Generalmente, y así sucesivamente, muchachos. ¿Por qué? Porque cada vez me va a costar más producir por los recursos, por la materia prima, por la mano de obra. Cada vez voy a tener que sacrificar más la producción de trigo por la producción de lana. No voy a, ya lo voy a hacer con los otros casos, muchachos. En este caso sería 110 menos 150 entre 40 menos 30. Esto nos da menos 40 entre 10, nos da menos 4, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la unidad 21, 22, 23, hasta llegar a 30, muchachos, cada unidad adicional de 20 a 30 me cuesta ahora 4 unidades.
tengo que renunciar a 4 unidades de trigo. Si yo sigo queriendo producir más lana que trigo, muchachos, ahora voy a tener que mi producción, aquí lo puse mal, perdón, no es 20, no es 30, 40, es 30 menos 20, perdón. Es 30 menos 20, nos da 10. En este caso, si es 40 menos 30, serían 60 menos 110, nos va a dar menos 50, entre 10 nos da menos 5. Y por último, muchachos, si yo sigo yendo, quiero llegar al tope, voy a tener que producir 50 menos 40, pero ya no estoy produciendo nada de trigo, menos 60. Entre 10 nos da menos 6. Todos estos son mis costos de oportunidad, muchachos. Son todos esos brinquitos. Ven que les decía, aquí tengo que dar brinquitos. Aquí, este brinquito, ¿cuántas unidades implica que yo tengo que renunciar para alcanzar este punto? Pasé de aquí, acá. ¿Cuántas unidades tengo que renunciar? Ah, tienes que renunciar de 180 a 200. Cada una de estas unidades, ajá, te van a dar 20. De aquí a acá, ¿a cuántas tuviste que renunciar? Si lo veo, aumenté en 10, pero disminuyó en 30. Y así sucesivamente. Son todos esos puntitos, muchachos, que me hacen tener mis combinaciones. ¿Sí queda claro? ¿Seguros que sí? El costo se queda tan alto que ya no estás produciendo nada de trigo y aún así te cuesta más producir lana. Exacto. Esto se asocia, y ahora sí como ustedes lo ven en términos contables, sé que todos ustedes son contadores, muchachos, en términos contables es el costo marginal o el costo por unidad producida. Generalmente las primeras unidades, muchachos, son muy baratas en términos de que, bueno, sí, la primera unidad me cuesta 5, 10, 15, 20 pesos. Pero llega un momento en que producir cada vez más unidades resulta más costoso. Ojo, no en términos de costos fijos ni en términos de costos totales, sino que para producir una unidad adicional tienes que gastar más luz, tienes que contratar más trabajadores, tienes que gastar más materias primas. Entonces, esas unidades, el costo por unidad producida comienza a incrementar. Ajá. Ojo, por eso se llaman costos marginales, el costo por unidad producida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso hay luego muchas diferencias entre el análisis que hacemos en términos contables, en términos económicos y en términos financieros, muchachos. Ustedes como contadores hacen una evaluación de un proyecto. Ajá. Cuando se evalúa un proyecto hay evaluación contable, evaluación financiera y evaluación económica. Y muchas veces los proyectos pueden ser viables en términos contables, pero pueden ser inviables en términos económicos por esta razón del costo de oportunidad. Resulta que en el costo de oportunidad yo podría ganar más invirtiendo en el mercado financiero que poniendo una empresa, ¿no? Entonces, se tienen que compaginar nuestros análisis, tanto económico, financiero y contable, muchachos, y decir qué sería lo mejor a producir. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Puedo? profe. Sí, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Ya son muy cortos. Vamos a tener, muchachos, que para nosotros determinar, ahora sí que nosotros no lo vamos a hacer así tal cual en este caso, pero nosotros en función de esta frontera de posibilidades, muchachos, tenemos funciones de producción y es ahí donde determinamos nuestro punto óptimo. ¿Cómo lo veríamos nosotros? ¿Puedo cambiar la hojita o me espero tantito? No, sí, ya, profesor. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener nosotros? Si nosotros graficamos nuestro plano cartesiano, muchachos, si grafico mi frontera de posibilidades de producción, esas son mis limitantes. En economía, aparte de esta frontera, muchachos, de esta FPP, vamos a tener algo que se conoce como función de producción. En este caso, muchachos, nuestra función de producción hace tangencia con esta. Así tal cual. Ahora sí que, perdón, la línea chueca, pero es algo así.
Tantito. Ahí. Y en el punto donde hace tangencia, muchachos, se determina el punto óptimo. Esa es la manera en que ahora sí que voy a tener mi canasta de consumo Y, mi canasta de producción X, muchachos. Esto es lo que nosotros buscamos en economía. Por eso les decía, ese es un problema entre nosotros. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? En términos económicos, para que la empresa gane y alcancemos a utilizar eficientemente todos los recursos, es en este punto. Pero ustedes con el análisis contable me dicen, ¿sabes qué? Sí, en términos económicos tú ahí estás determinando lo máximo que podemos obtener, pero ¿qué crees? En términos contables salimos perdiendo. Entonces, ese es lo complicado de combinar nuestras ciencias, muchachos. ¿Qué vamos a tener? Además les voy a dejar un ejercicio de tarea de cómo calcular el costo de oportunidad. ¿Sí queda claro cómo se tiene que hacer, muchachos? Sí. Lo hacemos de la tienen misma manera que usted lo acaba de explicar, ¿no? ¿Mandé? Está bien. Lo hacemos de la misma manera que usted no nos acaba de explicar. Sí, miren, ¿qué van a hacer de tarea? Ahora sí que se los pongo aquí y la tarea, acuérdense, es a mano y para entregar, ¿no? Perdón, para entregar, para que me la envíen por correo. Su tarea va a consistir en lo siguiente, muchachos. Van a calcular, van a tener las siguientes producciones. Van a producir mantequilla, y ¿Tenemos que pan. apuntarlo o lo va a subir al SEAC, profesor? Lo voy a subir al, como la clase pasada, muchachos. Les subí, las pantallas, por el SEAC en la sesión. Esto todo lo voy a subir en la sesión 1, muchachos, todavía. Ajá. Esto lo van a encontrar en la sesión 1. Les voy a poner clase de tal día. Y con los correos electrónicos que yo tengo del SEAC, ya ven que les mandé un mensaje vía SEAC con un enlace del video y con las pantallas. No sé si les llegó. Sí. ¿Sí? Entonces, igual a los que yo tengo ya dados de alta, les voy a mandar esto. Si no les llega o algo, muchachos, de todas maneras, en la sesión 1 del SEAC, en la parte de materiales les voy a poner las pantallas y el enlace al video. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que no haya ningún problema. Entonces, Sí. ahora sí que lo estoy poniendo. Van a tener estas combinaciones, muchachos. 198, 265, voy a ponerlas todas, 121, 66 y 0. Y vamos a tener la producción de pan de 0, 11, 22, 33, 44 y 55. ¿Qué van a hacer de tarea, muchachos? Bueno, su inciso A va a ser dibujar la FPP. ¿No? Esa va a ser parte de su tarea. Van a hacer su FPP, donde ustedes quieran colocar la mantequilla y el pan. Aquí yo no les estoy poniendo en dónde graficarlo ni nada. Si quieren la mantequilla en el eje de las X, el pan en el eje de las Y o viceversa. Como ustedes lo quieran dibujar, no hay ningún problema. Su inciso B, muchachos, va a ser calcular el costo de oportunidad de producir pan. Es decir, qué va a pasar con la producción de pan cuando va aumentando. Y me van a calcular, muchachos, el costo de oportunidad de producir mantequilla. Cuando ustedes realicen el cálculo del costo de oportunidad de producir mantequilla, muchachos, su análisis va a ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque estoy pasando de 0 a 66 y a 121. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en el SEAC, muchachos, tienen una presentación. Maestra, La pueden revisar. perdón, no entendí. ¿Cómo? Ajá. Cuando ustedes tengan que calcular el costo de oportunidad de producir mantequilla, su análisis va a ir de abajo hacia arriba. Les voy a poner nada más el primer inciso aquí y se los voy a poner en rojo. Lo voy a poner de este lado porque aquí ya noté. Si yo calculo el costo de oportunidad de producir mantequilla, ¿están de acuerdo que el bien que yo deseo producir es mantequilla? ¿Dónde inicia mi producción? Los incrementos, ¿en 0 o en 200? En 0. Entonces, aquí en primera línea no va nada. ¿Qué va a pasar? Quiero producir 66 unidades de mantequilla. 66 menos 0. ¿Cuánto está cambiando mi producción de pan? Estoy 40. 50. Menos
55. ¿Sí queda claro, muchachos? Mi análisis va de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso sería 66. ¿Y cuánto estamos dejando de producir de mantequilla? Menos 11, menos 11, ¿no? Perdón. 11. Sí, 11. Y esto les va a dar menos un sexto. ¿Qué significa ese menos un sexto, muchachos? Para producir una unidad adicional de mantequilla, yo tengo que renunciar a un sexto de la producción de pan. Por eso les digo que su análisis va de abajo hacia arriba. ¿Sí queda claro ya más o menos cómo lo tienen que hacer? Sí. ¿Sí? Y el del pan es como el que hicimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, esta sería su tarea. Les digo, no se preocupen si le quieren tomar foto adelante, no hay ningún problema. O de todas maneras, acuérdense, en la sesión 1 del SEAC, les voy a subir estas pantallas como la clase pasada y les voy a subir el enlace. Y por vía mensaje, igual de SEAC, les voy a mandar todo otra vez, las pantallas y el enlace para así como dirían, más vale prevenir, ¿no? En caso de que no les llegue por ninguno de los dos medios anteriores, muchachos, me pueden mandar un correo con toda la confianza. Miss, no encontré el enlace, no me llegó nada, me lo puede mandar por correo y no hay ningún problema, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Entonces, ahora sí que yo tengo que es las 2:22, muchachos. Les paso lista. Y la pregunta importante es, ¿dudas, preguntas de este tema, muchachos? No. ¿No? No. Además de esta No. pequeña tarea, muchachos, quiero que me investiguen nada más la diferencia. Ahora sí que esa sería su tarea 1. Van a ser 2 productos, ¿estamos de acuerdo? Y Sí. no se preocupen, ahora sí que no va a ser la gran cosa. Me van a investigar la diferencia. La diferencia. La diferencia. Es que yo sí no, esa no es verdad, esa no es. La diferencia entre crecimiento y desarrollo, muchachos. No más de 10 líneas, ¿eh? O sea, no se preocupen, no me tienen que entregar un trabajo de 20 cuartillas ni nada. Solamente así búsquelo. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Porque ese es un problema que tenemos hasta la fecha, muchachos. Hasta hace poco nuestro presidente decía, hay que medir el bienestar. Sí. Ojo, Sí. el señor no está mal en esa Y el idea. amor. Bueno, el amor es que es muy subjetivo. La felicidad igual es una medida subjetiva. Les voy a decir por qué. Se hizo un estudio, sí hay un estudio que midió la felicidad, muchachos. Y la gente le preguntaban hasta a la persona más humilde como a la persona que tenía altos ingresos y decían, ¿eres feliz? Y decían, sí, sí soy feliz. Oye, pero no tienes para comer. No, es que pues sí, no tengo para comer, pero pues tengo a mi familia, pues ahí entre azul y buenas noches vamos saliendo. No tengo los grandes lujos, pero soy feliz, ¿no? Me voy a esforzar por tener mejores cosas, ¿no? Y a la persona que tenía muchos recursos, muchachos le preguntaban, ¿eras feliz? Y decían, no, claro, yo soy feliz, ¿no? O contestaban lo contrario, ¿no? No, no soy feliz. Oye, pero tienes todas las facilidades del mundo, ¿cómo puedes decir que no eres feliz? Ah, pues es que no puedo disfrutar de mi riqueza porque me la paso trabajando, qué sé yo, ¿no? Entonces, la felicidad es algo completamente subjetivo, muchachos, ¿no? En este caso, lo que sí se puede medir es el bienestar. El problema de tratar de medir el bienestar es que hay que pasar variables cualitativas a variables cuantitativas. ¿Cómo voy a medir el bienestar? Para empezar hay que definir bienestar, ¿no? ¿Qué es el bienestar? Entonces, esa es la dificultad que tiene este señor para establecer esa medida, pero en algunos países de Europa, muchachos, sí existe un índice de bienestar. Nada más que es complejo porque las variables que cuantifican en Europa son muy distintas a las variables que se van a cuantificar en México. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nada más es que me investiguen cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo en máximo una cuartilla, muchachos. ¿Sale? Y no se les olvide poner, ya saben, bibliografía. Si se apoyan en algo, no es que lo copien, sino poner su bibliografía.
sin faltas de ortografía. Acuérdense que a partir de 3 faltas de ortografía baja un 1% su calificación. Y por último, a mano. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los elementos a calificar. Entonces, para la próxima semana, muchachos, me van a entregar 2 productos. Este y el del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el caso de las personas que se acaban de integrar con respecto a los ejercicios, les comento. Los ejercicios, si ustedes hacen bien bonito su ejercicio sin ningún error, su calificación es 10. Ajá. Si ustedes cometen algún error, ajá, vamos a suponer que tienen procedimiento correcto, pero resultado incorrecto, que se equivocaron en las divisiones, su calificación sería 9. Y si se equivocaron tanto en el procedimiento como en los resultados que de plano hicieron, sabrá Dios qué, su calificación es 8. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. En este caso, acuérdense, entonces, si su ejercicio está perfecto, es 10. Si se equivocó, fórmula correcta, resultado incorrecto, calificación 9. Y si de plano no dieron una, 8. ¿Estamos de acuerdo? Pero hagan su tarea. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a detener la grabación ya, muchachos. Les paso la grabación de esto, no se preocupen.